Fíjense bien, hermanos, vivimos en un mundo que está lleno de ruido, ¿no? Hay mucho ruido, hay demasiado ruido en muchos aspectos diferentes. Vivimos en un mundo que está sobresaturado de información. Un día se nos dice que la economía de este país va viento en popa, va para arriba, que la bolsa está aumentando mucho y eso significa que este país es más rico, pero luego de pronto otro día se nos dice que no, que en realidad este país va para abajo, ¿verdad? Y que la economía está a punto de quebrar, que estamos a punto de entrar en recesión. Hay días en los que parece que va a iniciar una guerra inminente y hay días en los que parece que todo va a ser paz y tranquilidad. Entonces todos los días está cambiando el panorama. Hay mucha inestabilidad política, hay mucha inestabilidad social, hay mucha inestabilidad incluso también económica. Entonces, y unas personas dicen una cosa y otras personas dicen otra cosa. Entonces hay demasiado ruido, ¿verdad? En la cuestión, digamos, en el mundo material, en este mundo en el que estamos viviendo nosotros. Pero también, pero también hay mucho ruido en lo que yo llamaría así, por decirle un nombre, en el mundo espiritual. Porque si tú entras al internet, vas a encontrar muchas predicaciones de muchos pastores distintos, con enseñanzas diferentes, que todos ellos aseguran tener un mensaje de parte de Dios. Y entonces nos dejan a nosotros como en esta cuestión de tratar de decidir si aquella persona está diciendo la palabra de Dios o no lo está diciendo, porque abunda en el internet mensajes y mensajeros que dicen que están hablando de parte de Dios. Entonces también hay mucho ruido espiritual, porque un pastor dice una cosa y otro pastor dice otra cosa, y entonces es obvio, ¿verdad? Que el cristiano dice, bueno, ¿a quién le hago caso? ¿A quién le hago yo caso? Entonces, hermanos, nosotros como cristianos debemos de tomar decisiones en medio de un mundo material que está lleno de ruido, pero también en medio de un mundo espiritual que está también lleno de mucho ruido. Sin embargo, encontramos en la palabra de Dios que Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Eso quiere decir, Jesucristo está diciendo con esto, que si tú eres un hijo de Dios, tú puedes escuchar la voz de Dios a pesar de estar rodeado de todo este ruido, porque conoces la voz de Dios, porque conoces la voz de Jesús. Pero no me van a dejar mentir, yo creo que la experiencia cristiana, nosotros como cristianos y en lo que avanzamos nosotros en la vida cristiana, nos notaremos o nos daremos cuenta de que escuchar la voz de Dios no siempre es sencillo. ¿Verdad? No siempre es sencillo, es verdad. Y tenemos un Dios, hermanos, un Dios que habla, un Dios que se comunica con nosotros, un Dios que nos dejó su palabra por escrito. Todo el Antiguo Testamento vemos a un Dios ansioso, deseoso de darse a conocer, siempre revelándose de alguna otra manera, porque Dios siempre es un Dios que quiere comunicarse con nosotros. Pero es difícil encontrar, ¿verdad? Apartar todo este ruido y escuchar la voz de Dios. Y miren, hermanos, no solamente es por el ruido externo, este ruido que ya les he mencionado. Escuchar la voz de Dios no es complicado solamente por el hecho de que existe todo este ruido externo que hay, sino también porque mi propia naturaleza humana, que está inclinada a ponerme a mí como prioridad número uno y poner a Dios en segundo plano. Mi propia naturaleza humana me hace a mí escuchar la voz de Dios, pero no ponerla en primer lugar, sino ponerla en un segundo lugar. Porque mi propia naturaleza humana dice que el más importante y el primero, ¿quién es? Soy yo. Esa es mi propia naturaleza humana. Esta semana vi un video de unas mujeres, están ellas así como todas en un círculo, son cristianas todas ellas, nada más que unas se denominan a sí mismas como cristianas conservadoras y otras se denominan a sí mismas como cristianas liberales. Entonces la presentadora que está ahí les hace diferentes preguntas y ellas tienen así como un cartoncito con un color rojo y con un color verde y dependiendo de lo que la presentadora les preguntaba, ellas ponían el color verde o el color rojo. Entonces ella hace diferentes afirmaciones y una de las afirmaciones que ella hace es la siguiente. La Biblia enseña que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y entonces ellas tienen que levantar el cartoncito para decidir o para decir si están de acuerdo con lo que la Biblia dice o están en desacuerdo. La mayoría pone el cartoncito verde. Hubo una, como dos o tres que ponen el cartoncito rojo, una que pone el cartoncito así como mitad y mitad, está así jugando como que ni verde ni rojo. Y entonces la presentadora le pregunta a una cristiana liberal y le dice, bueno, tú pusiste el cartoncito verde, ¿por qué? O sea, ¿tú crees que la Biblia dice eso? Y entonces ella dice, sí, yo puedo afirmar, fíjense bien lo que ella dice, yo puedo afirmar
que la Biblia dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Pero, o sea, la Biblia dice eso. Pero nosotros como sociedad hemos evolucionado y ahora hay otra clase de, pues, de expresiones, ella lo llama así como del amor. Y entonces lo que la Biblia dice en ocasiones es algo anticuado. Entonces ella dice, sí, la Biblia dice eso, pero es algo anticuado. O sea, sí, ella afirma, por eso puse el cartoncito verde, porque dice, la Biblia dice eso, pero eso no significa que yo esté de acuerdo con lo que la Biblia dice. O sea, la Biblia lo dice, pero no estoy de acuerdo con lo que la Biblia lo dice. Y entonces la presentadora que está aquí le dice, bueno, ¿tú crees que la Biblia es tu última autoridad o es la autoridad más importante? Y luego ella dice, no, yo creo que más bien la Biblia es como una guía para nosotros los cristianos y luego tú debes de estar orándole a Dios para que Dios te diga que aquello de la Biblia está bien y que aquello de la Biblia no, que debes aceptar y que no debes de aceptar. Y entonces ella dice que tú debes de aceptar aquello con lo cual tú te sientes bien. Y entonces otra mujer que está por ahí le dice, ok, entonces tú solamente vas a aceptar de la Biblia aquello con lo que te hace sentir a ti bien y aquello que no, no. Y ella, básicamente sí, es lo que voy a hacer. Y entonces ella le dice, no, pero es que hay cosas en la palabra de Dios que Dios nos dice que no nos van a gustar a nosotros. Y ella dice, bueno, esas cosas yo no las puedo aceptar. Porque para ella, su interpretación de la palabra de Dios se basa en sus emociones, lo que le hace sentir bien o lo que no la hace sentir bien. Miren, yo no me atrevería a decir, hermanos, que no es cristiana, ¿eh? Yo no me atrevería a decir que no es una creyente verdadera, tampoco. Pero yo sí podía ver en ella esta confusión, como que hay mucha confusión, quizás por la enseñanza que recibe, pero por las palabras que ella dice ahí, por su opinión, ella deja ver que es guiada por las emociones. Hermanos, en la Biblia vamos a encontrar varias verdades que nos son incómodas a nosotros porque estamos influenciados por este mundo y porque nuestra propia naturaleza quiere ir en dirección contraria a Dios. Entonces vamos a encontrar verdades en la palabra de Dios que no son incómodas a nosotros, pero no son incómodas por eso, porque mi naturaleza quiere ir en otra dirección. Por eso se vuelve importante saber escuchar la voz de Dios, distinguir la voz de Dios. Y yo quiero que pongas atención al pasaje que vamos a leer hoy. Porque cuando lo leamos, se van a dar cuenta que parece ser que el Espíritu Santo se está contradiciendo. Y alguien podría pensar eso, el Espíritu Santo se está contradiciendo, la Biblia aquí tiene un error. Podrían pensarlo así. Pero en realidad, hermanos, cuando lo entendemos el pasaje en su contexto, sabremos que esto no está sucediendo. Dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 21. Dice ahí, después de despedirnos de los ancianos de Éfeso, navegamos directamente a la isla de Cos. Al día siguiente llegamos a Rodas y luego fuimos a Pátara. Allá abordamos un barco que iba a Fenicia. Divisamos la isla de Chipre, la pasamos por nuestra izquierda y llegamos al puerto de Tiro en Siria, donde el barco tenía que descargar. Desembarcamos, encontramos a los creyentes del lugar y nos quedamos con ellos una semana. Y lo pongan atención aquí, pongan atención a esto. Dice, estos creyentes profetizaron por medio del Espíritu Santo que Pablo no debería seguir a Jerusalén. ¿Están entendiendo lo que está pasando aquí? Ellos dicen, profetizaron, estos creyentes profetizaron por medio del Espíritu Santo que Pablo no debería seguir a Jerusalén. Cuando regresamos al barco al final de esa semana, toda la congregación, incluidas las mujeres y los niños, salieron de la ciudad y nos acompañaron a la orilla del mar. Ahí nos arrodillamos, oramos y nos despedimos. Y luego abordamos el barco y ellos volvieron a casa. Después de dejar Tiro, la siguiente parada fue Tolemaida, donde saludamos a los hermanos y nos quedamos un día. Al día siguiente continuamos hasta Cesarea y nos quedamos en la casa de Felipe el evangelista, uno de los 7 hombres que habían sido elegidos para distribuir los alimentos. Tenía 4 hijas solteras que habían recibido el don de profecía. Varios días después llegó de Judea un hombre llamado Ágabo, quien también tenía el don de profecía. Se acercó, tomó el cinturón de Pablo y se ató los pies y las manos. Y luego dijo, el Espíritu Santo declara, de esta forma será atado el dueño de este cinturón por los líderes judíos en Jerusalén y entregado a los gentiles. Cuando lo oímos, tanto nosotros como los creyentes del lugar, le suplicamos a Pablo que no fuera a Jerusalén. Pero él dijo, ¿por qué todo este llanto?
me parten el corazón. Yo estoy dispuesto no solo a ser encarcelado en Jerusalén, sino incluso a morir por el Señor Jesús. Al ver que era imposible convencerlo, nos dimos por vencidos y dijimos que se haga la voluntad del Señor. Y después de esto empacamos nuestras cosas y salimos hacia Jerusalén. Algunos creyentes de Cesarea nos acompañaron y nos llevaron a la casa de Mansón, un hombre originario de Chipre y uno de los primeros creyentes. Cuando llegamos, los hermanos de Jerusalén nos dieron una calurosa bienvenida. Yo espero que lo hayan notado, sobre todo en el versículo 4. Que hayan notado esta tensión que hay en la palabra de Dios. Porque Pablo, según vimos la semana pasada, Pablo dice, el Espíritu me está impulsando a ir a Jerusalén. Sin embargo, aquí en el versículo 4 aparecen unos creyentes que por medio del Espíritu Santo le dicen a Pablo que no tiene que ir a Jerusalén. Entonces, el Espíritu está diciéndole a cada uno verdades encontradas, verdades diferentes. O estos creyentes no son verdaderos creyentes y están diciéndole a Pablo algo que no viene de parte de Dios. O Pablo neciamente quiere ir a Jerusalén cuando el Espíritu Santo le está diciendo que no. ¿Se dan cuenta? En realidad sí hay dificultades aquí. Hermanos, si no entendemos esto dentro de su contexto, podríamos afirmar que el Espíritu Santo se contradice, ¿verdad? Porque por un lado lleva a Pablo a Jerusalén y por el otro parece decir que no vaya a Jerusalén. Y aquí hay ruido, hay mucho ruido en este pasaje. Varios hermanos y profetas le dicen a Pablo, no vayas a Jerusalén, Pablo. Y no son cualquiera hermanos, ahorita vamos a platicar un poquito de ello. Son verdaderos creyentes. Y le están diciendo a Pablo, no vayas a Jerusalén. Pero Pablo tiene la convicción de que tiene que ir a Jerusalén. Por eso es importante escuchar la voz de Dios, saber qué es lo que Dios quiere decirnos. ¿Y qué es, hermanos, escuchar la voz de Dios? ¿Es una voz audible? ¿Es una revelación? ¿Es un sueño? ¿Cómo nos habla Dios a nosotros? ¿Cómo puedo saber yo? ¿Cómo puedo escuchar la voz de Dios? Hermanos, para escuchar la voz de Dios, en primer lugar, tú tienes que poner atención. Es lo primero que tienes que hacer. Tú dices, quiero escuchar la voz de Dios. Lo primero que tienes que hacer es poner atención. Es lo más simple, ¿verdad? Poner atención. Dice, me voy a regresar un poquito aquí, capítulo 19 y capítulo 20 de Hechos, para leer solamente 2 versículos, para que entremos en el contexto. ¿Por qué Pablo, a pesar de que sus hermanos le están diciendo, no vayas a Jerusalén, por qué Pablo dice, yo tengo que ir a Jerusalén? Miren, en Hechos capítulo 19, Pablo dice, dice Lucas, tiempo después Pablo se vio obligado por el Espíritu. O sea, el Espíritu es el que está llevando a Pablo a Jerusalén. Dice, el Pablo está siendo obligado por el Espíritu a pasar por Macedonia y Acaya antes de ir a Jerusalén, y después de eso Pablo dijo, tengo que ir a Roma. Pero ¿quién creen que estaba detrás de todo esto? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo está impulsando a Pablo a esto. En el capítulo 20, que vimos la semana pasada, Pablo dice, ahora estoy obligado. Dice la Reina Valera del 60, estoy ligado por el Espíritu. O sea, el Espíritu Santo me está sujetando. Estoy ligado con una liga, es lo que dice Pablo. El Espíritu Santo me tiene atado, me tiene sujetado, y el Espíritu Santo me quiere llevar a Jerusalén. Y luego dice Pablo, fíjense bien, no se le ha revelado a Pablo todo lo que va a pasar en Jerusalén. Porque Pablo dice, yo no sé lo que me espera ahí. No sé qué es lo que voy a tener que hacer en Jerusalén. El Espíritu Santo me está llevando a Jerusalén. No sé qué es lo que me espera ahí. Pero dice, pero el Espíritu Santo me dice en ciudad tras ciudad que me esperan cárcel y sufrimiento. Esto quiere decir que antes de que llegáramos al capítulo 21, Pablo ya había tenido esta clase de revelaciones de parte de otros hermanos que le decían a Pablo, ¿sabes qué, Pablo? No vayas a Jerusalén. Entonces Pablo dice, el Espíritu Santo me está llevando a Jerusalén, pero el mismo Espíritu Santo me está diciendo que en Jerusalén me espera cárcel y me espera sufrimiento. Vamos, el proceso para escuchar la voz de Dios inicia en primer lugar con poner atención. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? ¿Quieres que Dios te hable? Lo primero que tienes que hacer es poner atención. Poner atención, desear en realidad escuchar la voz de Dios. Miren, hermanos, cuando Pablo inicia el tercer viaje misionero, Pablo se lleva en su corazón una situación por la que están pasando los hermanos de Jerusalén, los cristianos de Jerusalén. ¿Saben ustedes que los primeros cristianos que se convirtieron del judaísmo al cristianismo, muchos de ellos perdieron sus propiedades, fueron saqueados sus negocios por los mismos judíos? Cuando ellos se convierten y se pasan del judaísmo al cristianismo, pierden
muchos de sus contactos sociales y económicos, sus tienditas. Imagínense, la gente no les compraba. Esto pasa mucho en los pueblos allá en México. Cuando llega el evangelio, se convierte en una familia. Los demás del pueblo dicen, ah, bueno, él tiene una tiendita, pero como ya se cambió de religión, ya no le vamos a comprar. Es lo que pasó con los primeros cristianos. Entonces, muchos cristianos de Jerusalén empezaron a sufrir problemas económicos. Cuando Pablo va a Jerusalén y les informa lo que ha sido los viajes misioneros, los líderes de Jerusalén le dicen a Pablo, ¿sabes qué? Está bien, continúa predicándole a los gentiles, pero no te olvides de los pobres. Entonces, cuando Pablo inicia su tercer viaje misionero, Pablo se lleva esta necesidad en su corazón. La gente de Jerusalén, los cristianos de Jerusalén, necesitan recursos económicos. Y cuando Pablo está haciendo todo este viaje, en el tercer viaje misionero, que ya lo estuvimos viendo, Pablo va recolectando una ofrenda que va a llevar a Jerusalén. Entonces Pablo tiene esto en mente, esta necesidad, ¿verdad? Y no solamente eso, hermanos. Si vamos a Hechos capítulo 11, vamos a leer que el mismo profeta Ágabo, fíjense, dice la palabra de Dios en Hechos 11, 27, durante aquellos días unos profetas viajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, estamos en Hechos capítulo 11, uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie en una de las reuniones y predijo por medio del Espíritu Santo que iba a haber una gran hambre en todo el mundo romano. Y eso se cumplió durante el reinado de Claudio. Así que los creyentes de Antioquía, fíjense bien, aquí no dice que Pablo los movió a ellos. Dice que este profeta, el profeta Ágabo fue de Jerusalén a Antioquía y dijo, viene un hambre muy grande en todo el mundo romano. Y entonces el texto, los creyentes de Antioquía decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea y cada uno dio lo que podía. Y lo enviaron con Pablo y con Bernabé. Entonces ellos enviaron esta ofrenda con Pablo y con Bernabé. Pero fíjense bien, quién de ellos tiene esto en mente? O sea, ¿quién de ellos quiere mandar esta ofrenda? ¿Es Pablo? ¿Es Bernabé? ¿Quién es, según el texto? ¿Quién es, según el texto? Buena atención. ¿Es quién? ¿En quién nació este deseo de mandar la ofrenda? No, están un poquito distraídos. ¿Quién mandó? Los creyentes de Antioquía. Fíjense, llega este profeta, llega a la iglesia de Antioquía y les dice, viene esta gran hambre, y entonces el texto, los hermanos de Antioquía. Los hermanos de Antioquía deciden enviar esta ofrenda. No es que Pablo se haya parado, no es que Bernabé se haya parado. Hermanos, ¿saben qué? Viene esta gran hambre, por favor vamos a juntar una ofrenda. No, dice, los hermanos de Antioquía tuvieron este deseo de ayudar a los hermanos de Judea y entonces la mandaron con Pablo y la mandaron con Bernabé. Entonces, hermanos, lo que estamos viendo aquí es que Dios le habló a Pablo por medio de la necesidad. Pablo sabía que había una necesidad en Jerusalén. Pero Dios también le habló a Pablo por medio de liderazgo, porque los líderes de Jerusalén le dijeron a Pablo, vete a hacer misiones, pero no te olvides de los pobres. Pero también Dios le habló a Pablo por medio del ejemplo de otros hermanos, los hermanos de Antioquía, que cuando ellos dijeron, hay una iglesia en necesidad, vamos a mandarle entonces ayuda. Entonces Dios le habló a Pablo mostrando la necesidad por medio de los hermanos de Antioquía y por medio del liderazgo de Jerusalén. Hermanos, Dios nos habla principalmente por medio de su palabra, por medio de la Biblia. Pero para escuchar la voz de Dios hay que poner atención, hay que abrir los ojos, porque Dios muchas veces nos habla a través de las necesidades. Dios nos habla a través de nuestros hermanos en Cristo. Por ahí alguien puede estar orándole a Dios, Señor, quiero oír tu voz, dime qué tengo que hacer. Y un hermano tuyo se quedó sin trabajo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Por qué? ¿Por qué no me hablas? Yo quiero, Señor, obedecerte. Y hay muchas personas en el mundo que no han escuchado el Evangelio. Señor, ¿por qué no me hablas? ¿Por qué eres malo? ¿Por qué no me dices cómo quieres que te sirva? Y hay muchas necesidades y oportunidades para servir dentro de la iglesia. ¿Sí me estoy explicando? A lo mejor eso lo va a hacer más sencillo para ustedes. Yo recuerdo que mi papá, en una de esas exhortaciones que nos daba, para no decirle regaño, ¿no? Que luego se sienten mal. No, pero yo creo que mi papá de pronto nos juntaba y luego nos decía mi papá lo siguiente, decía, hijos, la basura les habla. Y yo me quedé así como que,
¿cómo que la basura nos habla? ¿Sí, verdad? Sí, dice, miren, van caminando por ahí, hay algo tirado por ahí, una bolsa, lo que sea, van caminando por acá, se tropiezan con ello y siguen como si nada. O a veces regresan y ¿qué hacen? Pasan por encima de ello. Si tú ves algo tirado ahí, me está diciendo, te está diciendo, recógeme, recógeme. Dice, si vas al bote de basura y el bote de basura está lleno y tú llegas y lo echas ahí y se cae y te vas, el bote te está diciendo, saca la basura, sácala, cámbialo, pon otra bolsa. Las necesidades, ¿verdad? Y yo ya después, cuando yo fui papá, me acordé y dije, ah, caray, sí es cierto lo que dice mi papá, ¿verdad? Porque a mis hijos haciendo exactamente lo mismo. Se tropiezan con los zapatos y ya los siguen dejando. Entonces ya entendí, dije, sí es cierto, o sea, las necesidades nos hablan. Por medio de las necesidades, nosotros entendemos y podemos escuchar la voz de Dios, pero hay que poner atención porque Dios te está hablando a ti. Si tú detectaste una necesidad de algún hermano en Cristo, si tú detectaste una necesidad en la iglesia en la que estás, si tú detectas una necesidad a nivel mundial, el evangelio que tiene que ser compartido, probablemente sea porque Dios te está hablando a ti para que hagas eso. ¿Lo has pensado? Pero a veces queremos pasarle la responsabilidad a los demás, ¿no? Ah, pues yo digo que falta esto. ¿Y quién lo tiene que hacer? Ah, no, pues aquel. ¿No has pensado que quizás Dios te permite a ti darte cuenta de esas necesidades porque Dios te está hablando a ti para que tú lo hagas? Señor, pero es que yo quiero obedecerte. Háblame. Sé claro conmigo. Ahí está la necesidad. Hermanos, el Señor nos habla principalmente, déjenme repetirlo claramente, el Señor nos habla principalmente por medio de su palabra, también por medio de los hermanos en Cristo, pero también por medio de las necesidades. En cualquiera de los tres casos hay que poner atención. En el Antiguo Testamento se repite muchas veces, sobre todo en el libro de Deuteronomio, cuando Dios le está hablando a su pueblo, le dice, oye Israel, escucha Israel, pon atención Israel. Y Jesucristo en los evangelios muchas veces nos dice, el que tenga oídos para oír, oiga. O sea, ponga atención, en primer lugar. Número dos, hermanos, escuchar también es discernir, aprender a separar, distinguir las cosas. Dice el versículo 4, desembarcamos, encontramos a los creyentes del lugar y nos quedamos con ellos una semana. Esos creyentes profetizaron por medio del Espíritu Santo que Pablo no debería seguir a Jerusalén. Al día siguiente continuamos hasta Cesarea y nos quedamos en la casa de Felipe el evangelista, uno de los 7 hombres que habían sido elegidos para distribuir los alimentos. Tenía 4 hijas solteras que habían recibido el don de profecía. Si se dan cuenta aquí, se habla mucho de profetas y de profecía en esta sección tan corta. Varios días después llegó de Judea un hombre llamado Ágabo que también tenía el don de profecía. Otra vez aparece el don de profecía aquí. Se acercó, tomó el cinturón de Pablo, se ató los pies y las manos y dijo, el Espíritu Santo declara, de esta forma será atado el dueño de este cinturón por los líderes judíos en Jerusalén y entregado a los gentiles. Y cuando lo oímos, tanto nosotros como los creyentes del lugar, le suplicamos a Pablo que no fuera a Jerusalén. Y esta es la parte más compleja del texto. Aprender a separar el ruido para escuchar la voz de Dios. Entonces yo decía que por un lado Pablo dice que él va ligado por el Espíritu Santo para ir a Jerusalén, pero por otro lado se aparecen estos creyentes que le dicen a Pablo, ¿sabes qué, Pablo? No vayas a Jerusalén, no vayas a Jerusalén. Hermanos, cuando tú entiendes este pasaje en todo el contexto, tú logras entender que el Espíritu Santo no le está diciendo a Pablo que no debe ir a Jerusalén. No le está diciendo eso. Más bien el Espíritu Santo le está diciendo a Pablo lo que le espera en Jerusalén. Porque el Espíritu Santo ya le dijo a Pablo, ve a Jerusalén, ya lo está llevando. Entonces lo que estos hermanos están recibiendo en revelación y se lo dicen a Pablo, en realidad es lo que a Pablo le espera en Jerusalén. Porque Pablo ya dice, yo sabía, dice que en ciudad tras ciudad me esperan cárcel y sufrimiento. En otras palabras, el Espíritu Santo le está diciendo a Pablo lo que viene más adelante. Pero aún así, tiene que ir a Jerusalén. Si tú lees las palabras del profeta Ágabo, el profeta Ágabo no le dice no vayas, le dice lo que le va a pasar. Dice, esto le va a pasar al dueño de este cinto. Y se amarra las manos y se amarra los pies, porque así eran los profetas en la antigüedad, se hacían como muchos actos así, dramáticos. Y entonces le enseñaban a Pablo esto, pero él no le dice no vayas, no dice el Espíritu Santo dice que no vayas, le dice lo que le va a pasar.
Entonces, por lo que podemos deducir que en el versículo 4, cuando Lucas dice que los creyentes profetizaron por medio del Espíritu Santo que Pablo no debería seguir a Jerusalén, se refiere más bien a lo que Pablo le espera en Jerusalén. Solamente que los creyentes creyeron que tenían que decirle a Pablo que no fuera a Jerusalén. Dice el versículo 12, cuando lo oímos, tanto nosotros como los creyentes del lugar le suplicamos a Pablo que no fuera a Jerusalén. ¿A quién se refiere aquí Lucas? Cuando lo oímos. Se refiere a él mismo, ¿no? Le suplicamos a Pablo que no fuera a Jerusalén. Entonces está Lucas, está Felipe el evangelista, están las hijas de Felipe que son profetisas también, y está Ágabo, que es un verdadero profeta, porque ya dijimos que en Hechos capítulo 11 Ágabo dijo una profecía que era verdadera, entonces es un verdadero profeta. Lo que Lucas está diciendo aquí es que todas estas personas son en verdad hijos de Dios. Sin embargo, le están diciendo a Pablo, no vayas a Jerusalén. Vemos aquí, hermanos, a hermanos en Cristo, bien intencionados, queriendo impedir el viaje de Pablo a Jerusalén por lo que le esperaba ahí. Pero Pablo tiene que discernir la voz de Dios en medio de este ruido espiritual. ¿Saben por qué, hermanos? Porque nosotros como seres humanos, instintivamente, naturalmente, no queremos sufrir. Naturalmente buscamos la comodidad para nosotros, para nuestra familia. Naturalmente queremos lo mejor, queremos paz, queremos tranquilidad. Entonces, estos hermanos están bien intencionados porque tienen el deseo de que a Pablo no le pase nada. Lo quieren, lo aman. Quieren que a Pablo no le pase nada. Sin embargo, el Espíritu Santo le está diciendo, no, si tienes que ir, pero vas a sufrir. Entonces, ¿cómo filtró Pablo este ruido espiritual? Porque por un lado, él dice, el Espíritu Santo me está convenciendo a mí de que yo tengo que ir a Jerusalén, pero por otro lado, todos mis hermanos en Cristo me están diciendo de que no vaya. ¿Cómo Pablo filtró esto, hermanos? Bueno, ¿saben por qué? Porque Pablo, en primer lugar, tenía claro su llamado. Yo lo vi la semana pasada con ustedes. Pablo tenía bien en claro su llamado. Fíjense, en Hechos capítulo 9, cuando Ananías le va a imponer las manos a Pablo, ahí en el versículo 15, Dios le dice a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi mensaje a los gentiles y a los reyes y también a mi pueblo Israel. Y lo dice, y yo le enseñaré cuánto tiene que sufrir por mi nombre. Pablo estaba convencido de su llamado. Pablo sabía que desde el principio Dios lo había apartado a él para esto, para compartir el evangelio entre los judíos, entre los gentiles, compartir el evangelio a reyes, pero también sufrir por el nombre de Cristo. Pues Pablo sabía esto desde el principio. Entonces, él entiende su llamado. Hermano, la semana pasada yo les decía que es importante que tú sepas a qué te está llamando Dios. Y te pregunto, ¿a qué te está llamando Dios? ¿Qué quiere Dios que tú hagas? ¿Qué quiere Dios que tú hagas con tus talentos, con tus dones? ¿Qué quiere Dios que hagas con tu profesión, con tu dinero, con tus empresas? ¿Qué quiere Dios que hagas con tu vida? ¿A qué te está llamando Dios a ti? Porque en los momentos de duda, el llamado de Dios a tu vida te va a mantener en la dirección correcta. Pablo sabía que su llamado era presentar el evangelio a gentiles y a judíos, pero también a los reyes y a sufrir por Dios. Entonces el Espíritu Santo lo está llevando a Jerusalén justo antes de Pentecostés, que es cuando hay más judíos, y Pablo sabe que va a sufrir. Por lo tanto, Pablo dice, bueno, esto que el Espíritu Santo me está revelando ahora es lo mismo que me dijo desde el principio, en mi llamado. Por lo tanto, hay compatibilidad. Así Pablo entendió que a pesar de las buenas intenciones de sus hermanos en Cristo, él iba en la dirección correcta porque ese era el llamado de Dios en su vida. Hermanos, hay ocasiones en las que hermanos bien intencionados te van a decir algo a ti. Y te van a decir quizás que esto es un mensaje de parte de Dios. Y lo van a hacer con buenas intenciones, porque ellos lo consideran así. Pero tú debes aprender a discernir qué de aquello que te están diciendo es emocional o es en realidad la voluntad de Dios. Por eso cada uno de nosotros tiene que aprender a escuchar la voz de Dios. Porque puede haber inclusive cristianos bien intencionados, no digo mal intencionados, bien intencionados, que te pueden decir, no, pero esto, hermano, pero esto otro.
Pero si tú estás convencido de qué te ha llamado a ti Dios y a dónde te está llevando Dios, tienes que aprender a filtrar eso. Cuando yo estaba a punto de renunciar para mi trabajo como ingeniero, ¿verdad? Para irme al seminario. Yo recuerdo que mi papá me llevó a comprar un pan de dulce. Ya saben cómo es en nuestros países, ¿no? Que vas a la panadería caminando y todas esas cuestiones, no como acá. Pero bueno, mi papá me llevó dice, vente, mijo, vamos por un pan. Y yo ya sabía que cuando mi papá decía eso es porque quería platicar. Porque enfrente de la panadería hay un parque muy bonito, y en ese parque había unas sillas, y siempre nos sentábamos allá a comer el pan de dulce, pero platicando también. Porque dicen que las penas con pan son buenas, ¿no? Entonces siempre como que un pan hace más digerible todo. Pero recuerdo que cuando yo le dije a mi familia, le dije a mi papá, le dije, mamá, ¿sabe qué, papá? ¿Sabe qué, mamá? Pues yo decidí renunciar a mi trabajo, me voy a ir a preparar porque deseo servir al Señor, deseo conocerle más. Y mi papá me dijo, vamos por un pan, dijo, vamos por un pan. Ah, pues fui con el pan, fui por el pan con mi papá. Y recuerdo que nos sentamos en aquella banca en el parque. Y entonces mi papá me dijo, hijo, ya lo pensaste bien. Dice, porque aquí tienes tu trabajito y ganas bien, fue lo que me dijo mi papá. Aquí tienes tu trabajito y ganas bien. Y tú sabes que tu mamá y yo, si tú te vas para allá, a otro estado, a prepararte, pues nosotros no podemos mantenerte. Y es verdad, pues es una familia grande, nueve en total. Yo sabía que la economía de la familia no era suficiente, ¿verdad? Como para mis aventuras, para pagar mis aventuras. Y yo le dije a mi papá, yo simplemente recuerdo que le dije a mi papá, ¿sabe qué, papá? Pues gracias a Dios, y usted me dio una profesión, me enseñó, ¿verdad? El oficio este de, de arreglar bicicletas, me pagó la universidad, me dio una profesión, y gracias a Dios con eso yo pude juntar un poquito de dinero. Y yo creo que con eso me voy, yo no voy a pedirles nada a ustedes a cambio. Y yo creo que pues el Señor me está mandando a hacer esto. Y mi papá dijo, no, pues está bien, te apoyo, ¿no? Básicamente. Pero yo recuerdo que por bastante tiempo yo cargaba en mi corazón como eso. Yo decía, ¿por qué mi papá? O sea, ¿por qué? Si mi papá con su ejemplo me ha enseñado que lo más importante es Dios en la vida, ¿por qué de pronto me salió con esto, ¿no? De que pues ya lo pensaste bien, tienes tu trabajito, ganas bien. Y yo no lo comprendía, mi papá. O sea, en serio, yo cargué mucho tiempo con eso. O sea, ¿por qué mi papá me dijo eso? O sea, ¿por qué mi papá es mi héroe, no? Casi, casi es mi héroe. Él siempre puso al Señor por encima de todo. ¿Y por qué me dijo eso mi papá? Tiempo después, yo logré comprender que en aquella ocasión mi papá me estaba hablando desde su emoción de papá, de sus emociones. Porque tú como padre siempre deseas que tus hijos no sufran lo que tú sufriste. Tú como padre siempre deseas que tus hijos tengan lo mejor, el éxito en la vida, qué sé yo, ¿verdad? Es que no sufran, sobre todo en la parte quizás económica. Y yo sé que mi papá no lo hacía para desanimarme, sino me hacía más bien como para que yo pensara bien las cosas. Y lo hacía de sus emociones, mi papá. Y yo sé que le puedo pasar eso por alto. ¿No? Bueno, era mi papá y tenía buenas intenciones, pero el Señor me estaba llamando a mí a hacer eso. Y lo gracias a Dios porque hasta la fecha, bueno, el Señor me lo ha confirmado de alguna manera que era la decisión correcta. Era la decisión correcta. Entonces, hermanos, escuchar la voz de Dios es discernir, separar el ruido emocional de la verdad y el propósito de Dios. Pero entonces tenemos hermanos bien intencionados, ¿verdad? Hermanos bien intencionados, creyentes verdaderos, que quieren influir en ti, pero no con malicia, quieren influir en ti movidos quizás por sus emociones, ¿verdad? Así como hay verdaderos profetas, como el caso aquí de Ágabo y las hijas de Felipe y los otros creyentes, hermanos, también hay falsos profetas que supuestamente hablan en el nombre de Dios, cuando en realidad no es así. Y la semana pasada veíamos que Pablo les estaba advirtiendo esto a los ancianos de Éfeso. Les dijo, ¿saben qué? Después de mi salida surgirán entre ustedes falsos pastores y falsos maestros que van a engañar a la gente con su mensaje. Por eso se vuelve urgentemente necesario aprender a discernir, aprender a separar qué en realidad viene de parte de Dios y qué no viene. Primera de Juan 4 dice Juan lo siguiente. Fíjese cómo es Juan. Me encanta Juan porque Juan siempre dice amados. Es muy tierno Juan, el apóstol Juan. Y Juan dice ahí en la primera carta, capítulo 4, dice amados. Dice, no crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Dice, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Y lo dice, pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios,
porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Entonces, por un lado tenemos hermanos bien intencionados, sin ninguna malicia, pero por otro lado tenemos personas que supuestamente hablan en el nombre de Dios, pero que nosotros tenemos que aprender a decir, no, esto no viene de parte de Dios. Hermanos, el caso es que muchas de estas falsas enseñanzas se envuelven con la Biblia y nos hacen creer que son bíblicas cuando en realidad no lo son. Por eso la importancia de poner atención a la voz de Dios para aprender a distinguir o discernir si eso viene de Dios o no. La manera en que esto se logra, hermanos, la manera en que tú logras discernir la voz de Dios es en primer lugar conociendo la palabra de Dios, conociendo qué es lo que Dios dice, conociendo el mensaje del Evangelio, qué es el Evangelio, conociendo la vida de Cristo. ¿Sabes? El simple hecho de que tú aprendas, que tú leas los Evangelios y sepas cómo Cristo vivió entre nosotros cuando estuvo aquí en la tierra, te hace dudar de muchas de estas falsas enseñanzas. Tú reconoces la voz de tu papá, tú reconoces la voz de tu mamá, tú reconoces la voz de tus hermanos, la voz de tus hermanas, la voz de tus amigos. Alguien puede entrar a tu casa, uno de tus conocidos, y simplemente decir buenos días, hola, ¿cómo están? Y tú con la pura voz sabes quién es. No necesitas ver a la persona, ¿verdad? Con la pura voz sabes quién es. ¿Por qué? Porque has pasado suficiente tiempo con estas personas como para distinguir su voz. Es lo mismo con Dios. Cuando has pasado un buen tiempo con Dios, escuchando su palabra, escuchándolo hablarte a ti desde su palabra, puedes distinguir lo falso de lo verdadero. Porque escuchas, disciernes la voz de Dios en medio de todo ese ruido espiritual que hay. Esta semana un amigo me platicó en el trabajo. Me dijo, oye Jorge, fíjate que el domingo pasado, él es cristiano, el domingo pasado hubo una predicación ahí en la iglesia que no sé, dice, yo y mi esposa la sentimos medio rara. Él me decía así. Y yo le decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sientes eso raro? Y dice, no sé cómo decirlo, simplemente era algo raro. Y digo, no, pues dime qué es, ¿no? Pues cómo me dices que se te hace raro, pero no podemos así determinar, ¿no? ¿Qué pasó? Y me dice, no, dice, bueno, es que el que predicó, el que enseñó, habló de la mujer samaritana y hasta le puso un nombre a la mujer samaritana. Dijo, ¿eso está bien? Me preguntó a mí y dije, bueno, dije, a veces utilizan este tipo de herramientas, pues simplemente para llamar la atención de las personas, pero no tiene nada de malo que le haya puesto un nombre a la mujer samaritana. Y le dice, no, es que también le puso, repitió como 5 veces un ciclo ahí de divorcio, casamiento, divorcio, casamiento, divorcio, casamiento. Y yo le dije, bueno, pues en la retórica es parte también quizás hacer mucho énfasis para que se le quede grabado a las personas. No tiene nada de malo esto. Y él me decía, no, es que Jorge, no sé qué es. Él me decía, no sé qué es. Yo le dije, bueno, déjame ver la predicación, déjame escuchar la predicación y luego te hablamos. Dijo, sí, está bien. Me puse a escuchar la predicación y luego ya le dije, ¿sabes qué? Casi como a los 20 minutos de que escuché la predicación, le dije, ¿sabes qué? Le hablé. Dije, ya sé por qué dices tú esto. Y luego me dice, ¿por qué? Le dije, lo que sucede es que él agarró este pasaje de la samaritana y empezó a decir que todo esto, ¿verdad? La mujer samaritana que se casa, se divorcia, se casa, se divorcia, porque dice, 5 hombres has tenido, el que tienes ahorita no es tu marido. Pero en todas estas ocasiones, la persona que estaba ahí siempre le echó la culpa al marido. Siempre dijo, o sea, es que no es culpa de ella, sino que estos hombres malos, que porque ella no sabía cocinar, que porque ella no sabía planchar, que porque ella así, así. Entonces, básicamente, en su enseñanza, él dijo, tú estás como estás, no por tu pecado. Tú estás como estás por los demás. O sea, es culpa de los demás. No hay maldad en ti. Los demás son los que han echado a perder tu mundo. Y Dios quiere reconstruir eso. Entonces yo le dije a él, le dije, ¿sabes qué es por eso? Porque en realidad el Evangelio nos enseña a nosotros que sí es verdad, hay muchas cosas malas, hay mucha gente mala que nos trata mal y todo esto, pero el Evangelio nos enseña que no hay justo ni a un uno. El Evangelio nos enseña que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. O sea, todos nosotros tenemos algo malo y que Dios tiene que perdonar. Todos nosotros tenemos algo de que arrepentirnos. Dice, y esta persona en ningún momento dijo, hay algo en ti que Dios quiere, que te tienes que arrepentir y pedirle perdón a Dios. Simplemente fue, tú no tienes la culpa, tú no eres así, son los demás. Y entonces le dije, eso fue lo que te está haciendo ruido a ti. Y él dije, sí, cierto, entendió en ese momento. Porque se trata, ¿verdad? Cuando el tiempo tú aprendes a distinguir lo que es falso de lo que es verdadero. Y si tú lo puedes escuchar, inclusive si quieres, puedo pasar ahí el enlace. Y son gente que sabe hablar.
O sea, te cautivan. Tú puedes escuchar toda la predicación sin dormirte, porque son buenos, pero si no aprendes, ¿verdad? Si no conoces la palabra de Dios, fácilmente puedes caer víctima, ¿verdad? De esta gente, de estas falsas enseñanzas. Entonces, hermanos, escuchar es discernir. Tienes que aprender a separar en el ruido espiritual que hay en nuestro mundo. Número 3, y ya con ese termino, y este cortito se los prometo. Hermanos, escuchar es obedecer. Versículo 13, pero él dijo, ¿por qué todo este llanto? Está Pablo hablando aquí. Me parte en el corazón. Yo estoy dispuesto no solo a ser encarcelado en Jerusalén, sino incluso a morir por el Señor Jesús. Al ver que era imposible convencerlo, nos dimos por vencidos y dijimos que se haga la voluntad del Señor. Hermanos, escuchar a Dios no solamente es poner atención a sus palabras. Escuchar a Dios no solamente es discernir la voz de Dios. Escuchar a Dios es también obedecer. Porque de nada te sirve poner atención. ¿Verdad? De nada te sirve no dormirte en la predicación. De nada te sirve leer tu Biblia todos los días. De nada te sirve discernir la voz de Dios, separar todo este ruido de lo que es la voz de Dios, si no obedeces a Dios. Dice Jesucristo, mis ovejas oyen mi voz, pero luego dice, y me siguen. O sea, ¿quién es el que va marcando el camino? Jesús. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pablo pudo poner en primer lugar su seguridad personal, su comodidad, su bienestar. Pablo pudo hacer eso. ¿Sabes que el Espíritu Santo me está diciendo que me espera cárcel, que me espera sufrimiento, que me espera dolor? ¿Sabes que yo no voy? Pablo pudo haber dicho eso, porque el Espíritu Santo se lo estaba revelando. Pero Pablo eligió en lugar de eso obedecer a Dios, aunque eso significara sufrir por Dios. Hermanos, nuestro mundo, nuestro corazón y en ocasiones algunos hermanos en Cristo nos quieren evitar el sufrimiento. Pero muchas veces, si no es que la mayoría, obedecer a Dios en un mundo caído significa que vamos a sufrir. Obedecer a Dios en un mundo caído significa que vamos a sufrir. Pero cuando entremos en la gloria con el Señor pondrá en nuestras cabezas coronas de victoria porque fuimos obedientes a su voluntad. Y nosotros estamos haciendo tesoros, no en la tierra. Estamos haciendo tesoros en el cielo donde los ladrones nos roban. Así que ponle atención a la voz de Dios. Discierne la voz de Dios, pero sobre todo, obedece la voz de Dios. ¿Qué te está llamando Dios a ti? ¿Qué te ha estado diciendo Dios a ti? Porque otra vez, Dios es un Dios que le gusta comunicarse. Dios es un Dios que habla en nuestras vidas. ¿A qué te está llamando Dios a ti? Ponle atención a Dios, discierne su voz, pero obedece la voz de Dios. Obedece la voz de Dios.